mensaje de esta mañana es para desafiarnos a avanzar, para desafiarnos a tomar nuestra autoridad, para ejercer dominio sobre lo que viene. Y yo quiero en esta mañana hablar de un tema muy importante que ya ustedes, algunos lo conocen, pero aún yo veo que personas que lo conocen todavía cometen errores y han hecho de esto como un hábito que no tiene fruto. Y de lo que quiero hablar en esta mañana es que la palabra de Dios le da poder a tu voz, ¿verdad? El hermano Víctor Richards tiene un librito que se llama Poder en tu boca, pero como que se ha hecho algo como religioso, que yo tengo poder en mi boca y se convirtió la confesión de la palabra en una, no quiero usar una palabra ofensiva, pero se convirtió en un acto religioso repetitivo que no sirve para nada. Entonces, en esta mañana vamos a ver que lo que le da poder a tu voz cuando tú hablas, lo que le da poder a tu voz es la palabra de Dios revelada. El título es La palabra de Dios le da poder a tu voz. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿qué tan potente es tu voz? Y no estoy hablando de decibeles ni de gritar. Estoy hablando qué tanto poder hay en lo que tú hablas. ¿Qué pasa cuando tú dices cosas, cuando tú hablas la palabra de Dios? ¿Qué sucede? Porque hemos aprendido la semana pasada y otros días hemos visto Isaías 55, capítulo 55, verso 11. Cuando Dios habla, su palabra no vuelve vacía, sino que hace siempre aquello para lo cual lo envió. Entonces, ¿qué pasa cuando tú hablas? ¿Suceden cosas? O cuando tú hablas y repites, aunque repitas la palabra de Dios, no está sucediendo nada. Pero a través de las escrituras vemos que cuando vemos que sucedieron milagros y poderosas manifestaciones de Dios, fue cuando la palabra revelada fue hablada por alguien. Así que es importante que nosotros estemos aprendiendo que lo que libera el poder que una escritura tiene en sí misma es la revelación de esa escritura en particular. Si tú hablas sin revelación de lo que es del mensaje contenido en la palabra, entonces tú no estás liberando ningún poder. Entonces necesitas tener revelación de lo que estás hablando, entender y comprender el mensaje de las palabras que estás diciendo. ¿Qué quiso decir Dios cuando estaba hablando aquello? Porque algunas veces repetimos, como dije, las escrituras para ciertas situaciones, esperando obtener los resultados, pero estos tardan en venir o simplemente no sucede nada. Entonces, si vemos lo que pasó cuando Jesús fue tentado en el desierto, podemos notar que Jesús refutó las escrituras que Satanás estaba citando en el libro de Deuteronomio, porque el diablo también conoce las escrituras. Pero ahí en la tentación del desierto vemos que Jesús estaba refutando las palabras que el diablo estaba repitiendo. O sea, repetir las palabras no significa que estás liberando poder. El diablo estaba refutando palabras, pero el diablo es un incrédulo, entonces no estaban teniendo ningún poder sobre Jesucristo, pero tienen la capacidad de engañar. Estaba queriendo engañarlo, pero Jesús refutó las escrituras que Satanás estaba citándole del libro de Deuteronomio. Entonces, cuando Jesús refutó con la palabra de Dios, que además él la entendía porque él era la palabra, él tenía la revelación de lo que esas escrituras significaban, entonces el diablo no pudo resistir las palabras que Jesús hablaba, y no es porque fueran escrituras, sino porque fueron dichas con la plena comprensión de lo que éstas se estaban revelando. Entonces, vuelvo a repetir, la revelación libera el poder que hay en las palabras escritas de la Biblia y de lo que Dios también nos ha hablado. Entonces, cuando nosotros liberamos esas palabras, el diablo se queda sin defensa, se queda sin argumento. Nosotros, igual que Jesús, tenemos que aprender a liberar este poder en la palabra revelada para poder derrotar al enemigo y hacer que huya de nuestra presencia, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es tener la revelación de las escrituras. No solamente que te las aprendas de memoria, sino que tengas la revelación. Hay algunos que se las aprenden de memoria y las repiten como periquitos.
pero eso no desata nada. Lo que desata es que entiendas lo que estás estudiando, lo que has leído de las Escrituras. Por eso Jesús reprendió a los fariseos, dijo, ustedes conocen las Escrituras, pero no me conocen a mí, y las Escrituras hablan de mí. Es decir, no tenían una revelación de Cristo, como las revelaciones que estamos aprendiendo de Cristo a través de las Escrituras, y por eso ellos no podían tener una experiencia con este Dios vivo, y porque no podían tener una experiencia viva de lo que las Escrituras hablaban, entonces, cuando hablaban no funcionaba, no pasaba nada. Entonces, ahora cuando hablamos, la revelación y el poder que hay en esa escritura son liberados para venir en contra del enemigo o son liberados para cumplir aquello por lo cual se está diciendo. Entonces, o para aquello que la situación cualquiera lo requiera, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, amados. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios tiene que aprender este nivel apostólico, este nivel del sacerdocio de Melquisedec poderoso. No estoy hablando cuando hablábamos en esa doctrina de la confesión de por fe solamente, porque esa doctrina de la confesión por fe era cierta y era verdadera, pero se desvió a vanidades y a cosas egoístas, llamadas repeticiones que no funcionan para nada. Tenemos que dejar eso y subir al nivel del sacerdocio de reyes y sacerdotes en el orden de Melquisedec que tienen revelación para que cuando están hablando algo, cuando están profetizando algo, esto sea como una dinamita que explota y produce aquello por lo cual está hablándose. Entonces, si por tu hablar la palabra de Dios es liberada, entonces la siguiente cosa que necesitas ver es lo que tu voz verdaderamente contiene. Es decir, cuando tú hablas y algo sucede, entonces cuando tú te puedes dar cuenta qué tanto de revelación tienes de la palabra que estás hablando. Que a veces, por ejemplo, los niños repiten las cosas que hacen los superhéroes y las mismas palabras y vuelan con una capita, pero nomás están imitando, nomás están repitiendo cosas que no tienen ningún poder. Y eso cuando somos niños en Cristo hacemos eso, pero ya no, ya tenemos que tomar nuestro lugar. Hemos crecido en madurez, tenemos que tomar nuestro lugar porque las cosas que vienen van a requerir un pueblo de Dios, hijos y hijas de Dios, capaces de liberar la palabra que sí tiene efecto, que sí produce un cambio, que sí trae una transformación. Entonces, ¿cuáles son las revelaciones y el poder creativo que entran en operación cuando tú abres tu boca? ¿Qué sale cuando tu voz entra en el ambiente? ¿Qué pasa en el ambiente? Cuando las personas escuchan tu voz, ¿qué sucede con ellas? Ahora, si tú hablas con plenitud lo que Dios desea que hables, tienen que suceder cosas, ¿verdad? Entonces, a veces, por el hábito, por la repetición, por la costumbre, se vuelve esto como, y la gente empieza a tener un menosprecio del poder que hay en la palabra de Dios hablada, que sale de tu boca, ¿verdad? Y yo creo que la más de las veces no es por falta de fe, sino por una mala percepción debido a enseñanzas erróneas o a un mal entendimiento de lo que la palabra de Dios puede hacer cuando se habla con revelación. Eso es muy importante, mis amados. Pongan mucha atención a lo que estamos hablando. No quiero que estén pensando en su mente, no, yo ya sé eso, tengo poder en mi boca y ahí estén repitiendo como pericos. No, tienes que buscar la revelación de lo que estás hablando. Ahora, es muy importante que tengas revelación de la palabra antes de que enfrentes al enemigo. Jesús no estaba ahí buscando en la Biblia, en el desierto, a ver qué decía las escrituras. Él tenía la palabra, él era la palabra. Solamente la palabra salió de su boca porque él tenía un pleno entendimiento de lo que estaba diciendo y entonces el enemigo fue derrotado. Eso es lo que queremos, que cada creyente pueda tener victoria y derrote al enemigo. Miren, como pastores y líderes, muchas de nuestras vidas se desgastan haciendo el trabajo que cada persona puede hacer por sí mismo cuando ya tiene autoridad y tiene dominio y tiene crecimiento y tiene madurez.
Entonces hacemos eso para los nuevos creyentes, para los niños que están aprendiendo, pero hay algunas personas y desafortunadamente inclusive algunos de mis discípulos que ya son líderes que todavía están confesando cosas que no deben de confesar en lugar de estar confesando la palabra y la revelación de lo que hemos estado hablando durante todas estas semanas. A veces cuando me hablan para decirme que estoy pasando por esta situación, yo estoy pensando dentro de mí, ¿en dónde estuvo cuando estábamos enseñando esto hace una semana o hace 2 semanas? Porque si hubiera atendido la revelación, esta persona hubiera podido enfrentar esa situación y vencerla por sí misma. Bueno, pues no puede, me doy cuenta que son niños y entonces los tenemos que ayudar. Pero qué desgaste, los pastores, los líderes se desgastan cuando los que ya deberían ser adultos no han aprendido verdaderamente a no llenarse de cosas que el enemigo les ha metido en la cabeza o debilitado su fe por estar viendo, oyendo cosas que no deben oír, en lugar de estar buscando la palabra de Dios y sus revelaciones. Entonces, un ejemplo es lo que Dios le dijo a Jeremías, ¿verdad? Dios le dijo a Jeremías, mira que yo he puesto mis palabras en tu boca, ¿recuerdan? Es Dios el que pone sus palabras en nuestra boca cuando nosotros lo estamos buscando. Pero nosotros necesitamos hablar la palabra para que ésta venga a vida, o sea, para que la palabra dé a luz aquello para el cual fue enviada. Nosotros tenemos que hablarla, tiene que soltarse, tiene que liberarse, tiene que ser audible, lo tiene que oír el aire, el ambiente, los espíritus, los principados, las potestades. Las personas que están ahí tienen que oír lo que tú hablas de la palabra de Dios para que haya un efecto en todo ello, ¿verdad? Entonces, no menosprecien ni desestimen el poder que hay en el poder, en la palabra de Dios, cuando en tu voz. Aprende a sazonar tu voz con la palabra revelada que Dios te ha dado. Si no, entonces, ¿para qué queremos tanta revelación? Muchos de ustedes ya tienen muchas revelaciones, pero no la hablan, no la liberan, ¿verdad? Entonces, Dios ha puesto palabras en tu boca para que las hables, no para que las retengas, ¿verdad? Dios nos ha llamado para que seamos quienes hablan la palabra en su nombre y que sucedan cosas tremendas, amados. Esa es la iglesia. La iglesia tiene que entrar en ese nivel. La iglesia que viene va a ser una iglesia llena de miembros del cuerpo de Cristo, que todos pueden hablar la palabra que Dios nos ha estado revelando y aplicarla a circunstancias particulares que van a traer transformación a sus vidas, a sus familias, a sus negocios, a sus trabajos, ¿verdad? En la medida en que ustedes saben cómo poner en obra la palabra revelada, ¿verdad? Entonces, diciendo esto, necesitamos reconocer que cuando hablamos la palabra, esa debe ser la palabra de Dios pura y sin contaminación. Porque en el momento que diluimos su palabra, estamos comprometiendo no solo el contenido, pero también el poder que de la palabra. Entonces, no podemos permitirnos suavizar la verdad de su palabra para hacer sentir bien a las personas o para acomodar la palabra a nuestras conveniencias, porque en el momento que tú estás haciendo eso, tú ya perdiste el poder del contenido puro que hay en la palabra. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser hablada con claridad, con sabiduría, sin comprometer su contenido, así como viene, le guste a quien le guste o no le guste, no nos debe preocupar eso, porque aún las personas que al principio resisten su palabra van a ser quebrantados con la palabra. Entonces, en el momento que digamos a la gente lo que quieren oír, en lugar de lo que Dios quiere decirles, no solo perderemos el poder contenido en la palabra, pero también perderemos la habilidad de cambiar y transformar las vidas, el medio ambiente, de traer el reino de Dios a la tierra. Entonces, muy frecuentemente, también vamos a perder a la gente que queremos que vengan al Señor y que crezcan en estatura espiritual. Porque hay gente que está hambrienta por la palabra revelada, hay gente que viene a buscar el alimento sólido para crecer y convertirse en líderes potenciales,
Pero si solamente estamos hablando la palabra de Dios diluida o comprometida o deformada a nuestra conveniencia, en lugar de la palabra pura, la semilla y sin mancha, sin contaminación, entonces vamos a perder esa madurez que se requiere en la gente. Muy bien. Vemos un ejemplo en los días de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón en el libro de los jueces? El Señor juzgó y eligió a su pueblo, los que iban a entrar en la victoria junto con Gedeón, por la manera en que ellos, en la manera en que ellos tomaron la palabra, ¿verdad? El ejemplo de que están en el río tomando la palabra con las manos ¿verdad? Y llevándosela a la boca. Ahí Dios escogió y solamente escogió a 300 hombres de todos los que se habían juntado, porque es la manera en que toman la palabra. El agua representa la palabra. Cómo llevas la palabra a tu boca es representativo para Dios, ¿verdad? Entonces, solo 300 hombres tuvieron parte de la palabra, mientras el resto solo buscaba su propia complacencia, ¿verdad? Entonces, eso lo pueden ver ustedes en Jueces, el capítulo 17, del verso 1 al 5. No lo vamos a leer, pero está ahí en Jueces 17, del 1 al 5, para todos aquellos que ustedes son buenos para tomar notas y después estudiar lo que estamos hablando. Entonces, te quiero preguntar, ¿serás tú parte del ejército, de la compañía de aquel que Dios esté levantando en la tierra para participar de la palabra que Dios le haya hablado? Es decir, Dios levanta apóstoles, levanta profetas que vienen con una palabra revelada, y el pueblo que escucha esta palabra corre a ella. Y la medida en que tratan a esa palabra que Dios está hablando es lo que hace que este ejército se forme, que esta iglesia se constituya. La iglesia que viene está compuesta por miembros de la iglesia que realmente abrazan la palabra revelada por Dios a través de sus siervos, los pastores, los líderes, los apóstoles, los profetas, ¿verdad? Los maestros. Cuando el grupo apostólico está hablando una palabra revelada como la que Dios nos está hablando, el equipo que se va a levantar poderoso está compuesto de aquellos que toman la palabra y la llevan a su boca con diligencia, ¿verdad? Eso es muy importante que entendamos. ¿Y serás tú parte de este equipo que Dios va a levantar para usar en los próximos años? Bien, pues esperamos que así sea, ¿verdad? Muy bien. Me gustaría en este momento usar la escritura. Vamos a usar una escritura que todos conocen. Y yo quisiera que abrieras tu mente otra vez, que no digas, no, yo ya la sé, sino que esperes algo nuevo y fresco. Pero quisiera usar la escritura en 1 Samuel, capítulo 17. Vamos a estar en el capítulo 17. No lo vamos a leer todo, vamos a estar viendo solo algunos versos, porque es la historia cuando David enfrenta a Goliat. Es una historia, yo he predicado muchas veces sobre esa historia. Y yo estoy seguro que ustedes la conocen y la han leído, pero ahora vamos a ver esta escritura con relación a lo que estamos hablando. Y vamos a aprender cómo la voz de David portaba la revelación de la palabra. Y es muy importante porque aquí voy a enseñar, son muchos pero importantes, 14 principios que tu voz tiene, que tú puedes portar en tu voz del poder de la palabra de Dios. Así que vayamos a 1 Samuel capítulo 17 y vamos a estar viendo algunos versos. No voy a leer toda la historia, la voy a narrar parte. Ustedes saben que ahí estaba el pueblo de Israel teniendo una batalla con los filisteos tremenda, y había un paladín llamado Goliat, un gigante que estaba por 40 días retando y hablando. Por 40 días estaba hablando y atemorizando al todo pueblo de Israel. El ejército de Israel estaba debilitado por el miedo, por el temor que aquel gigante había estado trayendo al ejército. Entonces, un muchachito llamado David, que había ido a llevarle alimentos y quesos y pan a sus hermanos en la batalla, pero este muchachito que sí portaba la revelación de la palabra fue el que finalmente vino a vencer al gigante. De eso se trata la historia, ustedes la conocen.
Pero yo me voy a ir directamente a los puntos que quiero enseñar porque son muchos y no nos alcanzaría el tiempo. Pero si tú conoces la historia, vamos a leer primero, Primera de Samuel, capítulo 17, versos 45 y 46. Entonces voy a pedirle a Omar que nos ayude a ponerlo en la Reina Valera, por favor, Omar. Y vamos a ponerlos, voy a pedir que los ponga antes porque yo los voy a leer también directamente de lo que tú estás poniendo. Versos 45 y 46. Dice Primera de Samuel, capítulo 17, versos 45 y 46. Ok. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46. Entonces dijo, ¿verdad? No sé por qué lo veo o no veo bien el versículo. Déjeme abrirlo yo también aquí. Lo voy a abrir también acá. Entonces, Primera de Samuel 17, de la Reina Valera 1960. Dice entonces, ¿qué pasó aquí? No, aquí la tengo. Aquí la tengo. Yo sé que muchos de ustedes la tienen, pero primero que yo, pero bueno. Verso 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces aquí el primer punto que tenemos, ¿verdad? El primer punto que tenemos es tu voz porta la revelación de quién es Dios. Es muy importante eso. David estaba trayendo una revelación de quién era Dios. Estaba diciendo, es el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que cuando que tenemos que entender, cuando nosotros declaramos la palabra, como David lo estaba declarando aquí, estaba liberando. Fíjense qué tremenda la palabra que David liberó, porque destruyó, en un momento, él destruyó todo lo que el gigante había construido en 40 días. Por ahí yo leí un día un libro donde el enemigo ataca en ciclos de 40 días. Pues puede ser cierto, ¿no? Que por eso los ayunos de 40 días, como los de David, los de Jesús en el desierto, y todo eso, son muy poderosos porque destruyes lo que el enemigo está haciendo por 40 días. En fin, leí un libro que de eso se trataba, pero mira, cuando tú portas la palabra de Dios, tú no necesitas ayunar 40 días. Cuando tú, es más probable que tú portes la palabra de Dios y en un instante tú destruyas todo lo que el enemigo hizo en 40 días, ¿verdad? Y aquí David tenía tal revelación de quién era Dios, que cuando él estaba hablando, diciendo, ¿verdad? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre, cuando él dijo Jehová de los ejércitos, David sabía de quién estaba hablando. Dice, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Es decir, no solamente era el Dios de los ejércitos celestiales, pero también era el Dios que estaba atrás de los ejércitos en el área natural del ejército de Israel, que estaba todo atemorizado. El ejército de Israel estaba ya atemorizado porque no tenía la revelación que David tenía de quién era que estaba con ellos, ¿verdad? Y le está diciendo al enemigo, tú estás provocando a este Dios todopoderoso, ¿entiendes? Entonces, y dice, y sabrá toda la congregación que Jehová
no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Porque en ese momento todo lo que ellos miraban era un gigante que tenía una lanza muy grande y una espada muy poderosa, y todo eso estaba llenando al pueblo de Israel de temor. Así que primero necesitamos entender que cuando nosotros hablamos la palabra que viene de parte de Dios, la palabra contiene la revelación de quién es Dios, ¿verdad? Y esto no solamente de una manera general, pero también quién es Dios para lo particular que estamos enfrentando. En estas semanas que estábamos aprendiendo los viernes, conociendo a Dios, vimos los nombres de Dios y podemos saber que Él es un gran proveedor, un montón de cosas. Entonces, cuando tú estás pasando por una situación específica, tú sabes que Dios es el gran yo soy. Tú sabes que Dios tiene la capacidad para enfrentar cualquier situación que estemos nosotros enfrentando, ¿verdad? Cualquier gigante, cualquier cosa que parezca imposible, puede ser vencida porque nosotros vamos en el nombre de este gran Dios que está con nosotros y al cual nosotros servimos, ¿verdad? Es muy importante eso. Cualquier situación tiene que tener una revelación de quién es Dios, ¿verdad? Entonces, y esta revelación viene solamente a través de tu relación con Dios. ¿Cuánto tiempo lo conoces? David había peleado con un león, con un oso y lo había vencido porque Dios estaba con él. Eso fue lo que le dijo a Saúl cuando Saúl quería poner su armadura y le venía grande a David. Dijo, no, yo no puedo pelear con eso, pero yo no necesito tus armas porque Dios está conmigo. Y el Dios que está conmigo ya me he dado cuenta que es el Dios de los ejércitos de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Es muy importante lo que David estaba diciendo, llevaba en sí mismo la revelación de quién es Dios. Cuando nosotros, amados, profetizamos, cuando hablamos la palabra, tenemos que tener la esencia, la revelación, el conocimiento, la claridad de quién es nuestro Dios. Tú no puedes tener eso si tú no conoces a Dios, si tú no pasas tiempo con Él. Pero David conocía eso, ¿verdad? Y en esta situación particular era necesario que Dios fuera revelado no solamente al enemigo, no solamente a Goliat y a los filisteos, pero también al pueblo de Israel, que Dios fuera revelado como un guerrero, ¿verdad? Como un libertador, como alguien que iba a venir a resolver la situación. ¿Cuál es la situación que tú estás enfrentando? ¿Y qué es la revelación de Dios que tú necesitas para esa situación? Entonces, cuando tú la tengas, entonces puedes orar, puedes profetizar, puedes declarar. Hay gente que lo que yo quiero es que dejemos de estar haciendo declaraciones en las cuales ni siquiera entendemos, declaraciones que oímos de otro pastor o declaraciones que dijo el doctor o Jonathan David o alguien. Si tú no tienes la revelación primero, mejor busca a Dios para que Dios se revele a tu vida y cuando tú hables, lo que tú hables sea poderoso, ¿verdad? Entonces, la revelación es la que liberó al pueblo de Israel de los filisteos. Cuando oyeron aquello, el pueblo de Israel empezaron a creer, se llenaron de fe, ¿verdad? Y los filisteos empezaron a ser los que empezaron a tener miedo, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso, que es importante que la revelación fluya junto con tus palabras, que tu voz, la frecuencia de tu voz estén describiendo con certeza quién es Dios, de qué Dios estás hablando, ¿verdad? Es muy importante eso. Es muy importante que nos enfoquemos quién es Dios en toda situación, en toda circunstancia, para que lo que salga por nuestra voz porte la revelación de Dios, como en este caso David estaba hablando. El punto número 2 que quiero hablar esta mañana, o esta tarde, ya no sé qué es, así ya es tarde, es que la voz porta la revelación de quién eres tú en Cristo. Ese es el punto número 2. Es muy importante
que tú tengas una verdadera identidad en Dios. Y cada vez que tú conoces, por eso es muy importante lo que hemos estado viendo a través de la semana, los viernes en la noche, porque entre más tienes una revelación de quién es Dios y de quién es Cristo, sabiendo que tú fuiste hecho a su imagen y semejanza, entonces sabrás quién eres tú. Si tú tienes una buena relación de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, entonces sabrás que tú todo lo puedes en Él. Tu identidad no será de alguien que tiene miedo, sino de alguien que es valiente y que es osado, ¿verdad? Tienes que tener una revelación de quién eres tú en Cristo Jesús. Tienes que saber que eres un hijo, una hija amada. Tienes que saber que no hay condenación sobre ti. Tienes que saber que has sido justificado, justificada delante de Dios. Porque cuando tú estés vociferando, cuando tú estés hablando, el enemigo va a atacarte y va a atacar tu identidad. Acuérdate que en el desierto el diablo le decía a Jesús, si tú eres un hijo de Dios, estaba tratando de desubicar a Dios acerca de quién era, pero Jesús sabía muy bien quién era él. Entonces es muy importante una revelación de quién eres tú, ¿verdad? Que David dijo, yo vengo en el nombre de Dios. Tú vienes a mí, pero yo voy a ti. O sea, David tenía una confianza, una identidad, pero no era una identidad arrogante o petulante, era una identidad verdadera. Había sido revelado. Si tú ves a David cantando en los salmos, como en el Salmo 39, ¿no? ¿Verdad? Que decía, estoy maravillado, mi cuerpo lo sabe muy bien, porque mi embrión vieron tus ojos. O sea, David había sido sanado de todo complejo, de toda debilidad, de toda baja autoestima, porque Dios le había revelado cuánto lo amaba, quién era él. ¿Verdad? Este canto de Abba que fue interrumpido, búsquenlo ahí, qué tremendo ese canto, porque una vez más necesitas saber que eres un hijo amado, una hija amada. Tú no vas a poder liberar una palabra de parte de Dios sin saber que tú tienes el legado de esa palabra como un hijo heredero. Por eso es muy importante tu identidad en Cristo. Entonces, cuando una palabra que tiene legalidad, es palabra desata el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Es muy importante que tú puedas decir, así dice mi padre, ¿verdad? Esto es lo que dijo mi padre y esto es lo que se debe de hacer. Pero puedes decir eso cuando tú tienes una revelación de hijo, ¿sí? Es muy importante. Algo que tenemos como ejemplo es cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y vinieron a arrestarlo. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y vinieron a arrestarlo los romanos. Cuando Jesús les dijo, y esto está en Juan 18, ustedes lo pueden buscar en sus casas, no lo vamos a ver, en el capítulo 18 de Juan, cuando vienen los guardias a arrestar a Jesús, y en el verso 4 al 6, ahí está ese pasaje, y Jesús le dijo, yo soy él. Cuando estaba buscando quién es Jesús de Nazaret, dijo, yo soy él. Cuando Jesús dijo, yo soy él, los guardias cayeron al suelo, porque Jesús... Es muy importante esto, amado, que espero que tú captes esto. Jesús no dudaba quién era él. Es tiempo de que tú dejes de dudar quién eres como un hijo de Dios. Es tiempo, si tú ya caminaste con el Señor, si tú sabes que Él ha perdonado tus pecados, es tiempo que tú le digas a Dios, Abba, Padre, que puedas decirle papi a Dios. No estoy hablando de, yo oigo muchas personas, especialmente entre católicos, cuando también yo era católico, es decir, mi papá Dios, y mi papá Dios para acá, y mi papá Dios para allá, pero sus vidas reflejan que ellos no tienen la identidad de hijos. Ellos viven diferente a lo que vive un hijo. Entonces, ¿de qué sirve que digan que papá es su Dios, que Dios es su papá, si ellos no tienen la identidad de hijos? Entonces, nosotros no podemos estar dudando. Este poder que liberó a Jesús y hizo que los guardias cayeran ahí en el huerto, cuando le dijo, yo soy él.
yo soy él, y ¡pum! Se cayeron todos. Ahora, imagínate, un guardia romano no podía caer en el suelo. Tenían que estar firmes, tenían que estar fuertes, pero no los empujó, no les dio con un bat, no les pegó con algo, fue su voz. La voz de Jesús salió por su boca llena del poder de la revelación de quién era él, y eso golpeó a toda la guardia y cayeron en el suelo. No sé si captas lo que estoy diciendo, pero la revelación de quién es Dios y la revelación de quién eres tú tienen que salir por tu voz cuando estás hablando. Pues por eso es que el enemigo viene a traer dudas a tu mente de que si Dios está contigo, de que si realmente eres un hijo, de que si no eres un hijo, de que si tus pecados te han apartado, te han quitado tu herencia. Nada de eso debe de permitir en tu mente. El poder que salió de Jesús era porque él sabía que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que hizo que la guardia pretoriana cayera de espaldas. Él tenía la certeza de quién era, ¿verdad? Y por eso es que ese poder se liberó. Poder se libera en tu voz, en base a la revelación de quién es Dios y también de quién eres tú. El tercer punto que quiero hablar es que también tu voz trae una liberación o más bien expone quién es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Aquí David está exponiendo, ¿verdad? Y le dijo, tú eres un circunciso filisteo, ¿verdad? Fue lo que dijo. Tú eres un circunciso filisteo, ¿verdad? Y yo te voy a cortar la cabeza, ¿verdad? Eso es lo que le dijo ahí. Jehová te entregará hoy en mi mano. Si tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Yo te cortaré la cabeza, tú eres un filisteo. Entonces, qué tremendo, porque cuando David enfrentó al enemigo, él sabía que el enemigo estaba blofeando, que el enemigo estaba vociferando, diciendo que iba a ser y que él podía vencer a todos y que eso y que el otro. Y David supo que era un mentiroso, que él, el enemigo, era derrotable, que se podía vencer, ¿verdad? Y es muy importante eso. Entonces, tu voz, cuando tú liberas la palabra de Dios, tú tienes que saber quién eres tú, pero también tienes que saber quién es el enemigo. Tú tienes que saber de lo que es capaz el enemigo de hacer y de lo que no es capaz de hacer. Tú tienes que saber que él ya fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú tienes que saber, tú no lo venciste, Jesús ya lo venció. Él está derrotado. Tú no vas a entrar en el juego de creer y pelear en el área donde él tiene fuerza. Tú vas a pelear desde una posición de autoridad y de fuerza por quién eres tú y en el nombre de quién vienes, ¿verdad? Entonces es muy importante yo me puedo imaginar la cara de los filisteos cuando estaban oyendo a este muchachito tratando de esa manera al filisteo, al cual todo el ejército admiraba. La cara de los israelitas mismos que estaban todos atemorizados y ver el valor, la seguridad con la que David estaba desprestigiando a Goliat, al gigante, ¿no? Lo estaba humillando con sus palabras y no estaba blofeando. David no estaba blofeando porque no estaba viendo con sus ojos naturales la grandeza de Goliat, estaba viendo la grandeza de Dios que estaba con él, ¿verdad? Y cuando comparó a ese gigante con Dios, se dio cuenta que el gigante no era tan gigante, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, el enemigo siempre va a tratar de traerte voces en las cuales te dice que estás en problemas, que no vas a salir de la situación, que son terribles las cosas que estás viviendo. Todas esas voces, yo a veces veo a mis discípulos todos atemorizados, todos afectados en sus emociones, porque las voces que están oyendo, las situaciones que están viviendo, los atemorizan porque no están poniendo los ojos en el Dios que tienen. No tengan miedo a los cambios, no tengan miedo a lo que estén enfrentando, porque todo lo que estén enfrentando lo van a hacer con Dios, ¿verdad?
La cuarta cosa que tiene que llevar tu voz, o lo que tiene que portar la voz tuya, igual que me portó la voz de David, es que tu voz tiene el poder de romper la influencia de la voz del enemigo sobre sus vidas. El enemigo ha traído una influencia por medio de su voz a la mente y a las emociones de la gente. Pero tu voz tiene el poder de romper esa influencia que ha atemorizado, te ha atemorizado a ti y a la gente que está contigo. Entonces, ese es el punto 4. Tu voz, cuando tú hablas la palabra de Dios revelada, tu voz porta un poder que viene a romper la influencia de la voz del enemigo sobre tu vida y la vida de los tuyos. Eso lo encontramos en el verso 8 y 10 de ahí. Vamos otra vez ahí, a 1 Samuel 17. Vamos, que el verso 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Verso 9, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Wow, esa voz estaba provocando una influencia sobre el pueblo de Israel, los estaba llenando de temor. Si quieren ver también el verso 16, dice, venía pues, en el verso 16, dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Wow, a veces lo que el enemigo está haciendo sobre ti, sobre tu mente, sobre tus emociones, es desgastante. Parece que no va a terminar. Una y otra vez, estás oyendo esas voces, estás viendo las olas, cómo se levantan en la tormenta contra ti. Estás viendo aquello, llega un momento en que eres influenciado, eres desgastado. Pero cuando alguien habla con una voz llena de revelación de la verdad de la palabra de Dios, eso rompe toda la influencia que el enemigo haya provocado sobre su vida y la vida de los tuyos. Eso fue lo que sucedió ahí con David. Y también en el verso 52, vamos hasta el verso 52 para que vean esto. Ahí en el verso 52 dice, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Lo que está pasando aquí, después de que David confrontó al gigante y lo mató, es que entonces aquel pueblo que había estado influenciado, estaba todo temeroso por las voces del enemigo, ese pueblo ahora se levantó valiente y persiguió a los filisteos y los destruyó. Porque la voz de David rompió la influencia que el enemigo había provocado en sus corazones. Necesitamos líderes que se levantan en la casa de Dios. Cada familia necesita un líder que libera una palabra que porta revelaciones de quién es Dios y quiénes somos nosotros y quién es el enemigo, para que esa voz libere el poder para destruir toda la influencia que el enemigo está poniendo en los oídos de la gente. Necesitamos voces de los hijos de Dios que se metan en los medios de comunicación, liberando el poder de la palabra revelada para que se rompa la influencia del temor que hay en las ciudades, en las naciones, en la sociedad. Es muy importante que los hijos de Dios se levanten hablando la palabra con revelación y con convicción para que cosas grandes empiecen a suceder. Entonces, aquí David nunca perdía la oportunidad de estar adorando a Dios y de exaltarlo y de levantarlo, porque la adoración, la exaltación de Dios, el proferir la grandeza de Dios y traer esta revelación de que tú no eres nadie, Satanás, tú no tienes parte ni suerte porque Dios te ha vencido, Cristo te ha derrotado. Traer esta revelación al ambiente hace que se rompa la influencia demoníaca, la influencia diabólica, se destruyen actos de brujería,
actos de hechicería, actos satánicos son destruidos en un momento cuando nosotros proferimos una voz profética. Hace un tiempo mi esposa me estaba hablando de un sueño que había tenido, donde estaba viendo algunas cosas que estaban diciendo del ataque del enemigo. Entonces yo me paré a levantarme en la madrugada con una voz profética, una voz fuerte diciéndole: tú no tienes parte ni suerte, Satanás, en nuestras vidas. Todo ataque es destruido porque nuestro Dios al que yo sirvo es más poderoso que tú. Y empecé a declarar cosas y romper aquello de esa voz que estaba viniendo a través de un sueño, trayendo temor a mi casa, a mi familia. Es muy importante, amados, que alguien tenga una revelación de la verdad, una revelación de lo que sucede en los cielos abiertos, de lo que está sucediendo entre el cielo y la tierra, para que podamos nosotros romper toda influencia del enemigo en la tierra de los vivientes, ¿verdad? ¿De verdad? ¿Quién es este incircunciso filisteo? En el verso 26, vean lo que dice, ¿no? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo y circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense cómo esto lo está diciendo David al pueblo de Israel, ¿verdad? Y le está diciendo al pueblo de Israel: ¿quién es este incircunciso filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Wow. Con eso él estaba rompiendo la influencia que había venido como consecuencia de estar oyendo por 40 días a ese gigante vociferar. Yo no sé cuánto tiempo el enemigo ha estado vociferando en contra de ti, de tus proyectos, de tus planes, de lo que Dios ha dicho acerca de ti. No tienes que creer lo que Dios ha dicho acerca de ti con una revelación y confesarlo con tu boca para deshacer y romper la influencia del enemigo en el medio ambiente, en tu vida y en la vida de los tuyos. El punto número 5, mis amados, es que tu voz carga la habilidad de romper el poder del enemigo, no solamente la influencia sobre la gente, pero el poder del enemigo, ¿verdad? Y también para romper el poder de las fuerzas humanas que se levanten contra ti. Es decir, tu voz trae esa capacidad. David no solamente enfrentó los espíritus que estaban atrás del ejército de los filisteos, pero también pudo derrotar la fuerza humana del gigante. Y también el ejército de Israel vino y venció a los ejércitos humanos de los filisteos. Es decir, lo que quiero decir es que cuando tú tienes la revelación de lo que dice la palabra de Dios y que tú aplicas a cierta circunstancia particular, entonces tú vas a liberar un poder que va a venir a derrotar al enemigo. Todo lo fuerte que parecía va a caer delante de tus ojos, ¿verdad? Y toda la fuerza de los ejércitos que se levanten contra ti va a ser derrotada con la palabra que tú estás liberando, ¿verdad? En tu voz portas ese poder para vencer a esto. Así como cuando Jesús habló a los romanos que venían a detenerlo y los tiró al suelo, así, aún en lo físico es afectado cuando tú liberas la palabra con el poder de la revelación. Entonces, lo que quiero decir, que también al liberar tu voz con una revelación de lo que estás hablando de la palabra de Dios, tú provocas un movimiento, tú provocas una acción cambiante en el mundo natural también, ¿verdad? Es impresionante lo que hemos visto a veces en las ciudades, en casas grandes. Nosotros en un tiempo que estuvimos profetizando sobre la ciudad y cosas empezaron a suceder aún en el ambiente natural. Y como Elías podemos orar por lluvia y ver que llueve. Es muy importante que entendamos que Dios nos ha dado un gobierno y una autoridad para gobernar en los cielos y en la tierra a través de la palabra. Pero tenemos que tener la revelación, ¿verdad? Jesús dijo: todo aquel que diga a este monte, quítate y échate al mar, eso sucederá. O sea, eso es tremendo. Y cuando habla de monte, no necesariamente se refería al monte físico, pero a los dominios, a los principados, a las potestades.
Es muy importante que se levante esta iglesia que viene. La iglesia que viene en los tiempos que están allá a la puerta es una iglesia poderosa que sabe bien lo que habla y lo que profetiza y lo que declara. No solamente hablar como periquitos a veces, repetir las cosas porque las hemos oído que la dice tal o cual predicador. No, 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 no. Vivencias tuyas personales en la intimidad, en la presencia de Dios, te van a revelar tales virtudes, tales gracias de Dios que cuando tú hables, cosas se van a mover, cosas van a empezar a suceder en el nombre de Jesús. Wow. Punto número 6, mis amados. Tu voz carga el gobierno del reino de Dios. Fíjate lo que dice el verso 43. Vamos a leer del verso 43 al 45. Tu voz, cuando hablas la palabra revelada, porta en la frecuencia de tu voz, vienen todas las dimensiones del gobierno del reino de Dios. En el verso 43 dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Verdad? Y el verso 45. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí está diciendo, hay un gobierno, hay un reino de Dios que está en mí y opera en mí y es en el cual yo voy contra. Por eso es muy importante que el reino de Dios esté en nosotros y que nosotros seamos del reino. Y que todo lo que provoque al reino, nosotros lo podamos desafiar y vencer. Entonces, aquí David estaba liberando el gobierno del reino de Dios. Lo estaba haciendo bajar. Los cielos se abrieron ahí. Los ejércitos celestiales descendieron ahí para darle la victoria al pueblo de Israel, porque su voz portaba el gobierno, el reino de Dios. Entonces, el enemigo siempre va a tratar de derribarte y de vencerte con respecto a tu concepto de autoridad. Por eso quiere que tú te rebeles contra la autoridad. Tú no puedes tener una revelación en tu boca, en tu voz, sobre el gobierno de Dios si tú eres una persona rebelde. Porque la Escritura dice que si tú estás bajo autoridad, es que tú tienes autoridad, ¿verdad? El centurión que vino a Jesús pidiéndole que sanara a su siervo, entendía muy bien esto. Por eso le dijo, no es necesario, Jesús, que tú vayas a mi casa, solo di tu palabra y tu palabra lo sanará. O sea, solamente Jesús habla que mi siervo sea sanado. Y de la voz de Jesús iba a salir el poder para sanar a su siervo. Y entonces Jesús se sorprendió de la revelación del reino que tenía ese centurión. Y dijo, no he encontrado una fe como esta en todo Israel, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces la fe viene por la revelación de la palabra. Si tú no tienes un corazón manso y humilde que se somete a la autoridad, entonces tú no puedes tener una revelación clara del poder del gobierno del reino de Dios. Pero si tú eres una persona que se somete a la autoridad, entonces, porque el centurión le dijo, yo soy un hombre que tiene autoridad. Y cuando yo le digo a mis siervos que vayan, van. Y les digo que hagan, hacen. Entonces, solo tú di tu palabra y yo sé que mis siervos sanarán. Esa era la revelación que tenía el centurión sobre la autoridad y el gobierno de Dios. Jesús era sometido a Dios. David era un hombre humilde y sometido a Dios. Toda la vida de David, tú lo ves como siempre se rindió, siempre dobló sus rodillas delante de Dios. Aun cuando fue confrontado y disciplinado, David se quebrantó de su corazón y estaba siempre sometiendo su vida a Dios. Y por eso él tenía una revelación del gobierno y la autoridad de Dios. Entonces, cuando Jesús estaba liberando esta palabra del verso 43 al 45, él entendía, él comprendía cómo era el gobierno de los cielos y qué tan poderoso iba a venir a descender a someter a todo el poder del enemigo. Entonces, si el enemigo te ha convertido, te ha engañado, te ha mentido, te has convertido en una persona rebelde, si tú no eres un hombre que no se sujeta a nadie, no obedeces a tus pastores, no obedeces la palabra de Dios,
Una mujer rebelde que no le da respeto y lugar a su marido nunca podrá liberar tal poder de la palabra cuando está orando por sus hijos, cuando está enfrentando las situaciones que tiene que enfrentar. Pero un hombre sumiso, una mujer que es humilde, que se somete a la autoridad, entonces sabe lo que es el gobierno de Dios. Y también sabe lo que es el gobierno de Dios sobre las autoridades delegadas. Entonces puede formar un equipo con el reino de Dios y vencer al enemigo. Punto número 7, amados. Tu voz, cuando tú hablas la palabra que te ha sido revelada, tu voz porta toda la autoridad del cielo, ¿verdad? Lo mismo que acabamos de leer, pero vamos a leer del 45 al 47. Bueno, ya leímos el 45, pero vamos a leer el 46. Esa es la autoridad, fíjate. David está hablando con la autoridad al enemigo y le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Dígame si eso no es autoridad. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Verso 47. Y sabrá toda esta congregación de Jehová que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Esta es una palabra de autoridad. David, cuando tú hablas una palabra de autoridad, tú no dejas opción a ninguna otra cosa más que a lo que tú estás diciendo. Dice la Escritura que Jesús enseñaba y hablaba como quien tenía autoridad. Cuando tú hablas una palabra de autoridad, entonces las cosas se alinean a lo que tú estás diciendo. David está hablando aquí con autoridad, no está dando otra opción. Esto es lo que va a sucederte. Te voy a cortar la cabeza y tú vas a ser entregado junto con todos los filisteos a las aves del cielo, ¿verdad? Eso es lo que te va a suceder. Y esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él te entregará en mis manos. ¡Wow! ¡Qué autoridad! Es un hecho que David sabía y entendía lo que era verdaderamente la autoridad. Dios le da autoridad si tú hablas la palabra de Dios, entendiendo quién es Dios, ¿verdad? Punto número 8, mis amados. No sé si me va a alcanzar el tiempo. Punto número 8. Tu voz porta una pasión por Dios, ¿verdad? David tenía esta pasión por Dios. Vamos a ver el verso 26, ¿verdad? David no estaba ahí con un doble ánimo o desanimado. Él tenía una pasión. Dice entonces, el verso 26, dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, yo veo aquí un muchacho apasionado por Dios. Y cuando tú estás apasionado por Dios, tú no permites que nadie ofenda a Dios, ¿me entiendes? Yo estoy apasionado por mi esposa y por mis hijos. Y he tenido a veces que defender, proteger a mis hijos, a mi esposa, de injusticias, de cosas que pueden suceder, a veces hasta la misma iglesia queriendo venir a tratar mal a mi familia. Y yo soy un apasionado. Yo a veces, una vez tuve que decir a una persona: ni se te ocurra tratar así a mis hijos, porque me vas a conocer en otro plan, ¿verdad? Entonces tú tienes que ser una persona, un líder apasionado por Dios, un líder apasionado por tu familia, por tu nación, por la justicia, para que puedas portar en tu voz esa pasión, ¿verdad? Esa pasión intimida al intimidador, esa pasión desanima al adversario, ¿verdad? Es muy importante eso. Punto número 9, tu voz, cuando tú hablas la palabra revelada, tu voz porta lo que es tu asignación principal y el propósito que Dios tiene para tu vida. O sea, en tu voz tú liberas el encargo de Dios para ti, ¿verdad? ¿Cuál es tu asignación principal? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Así que David dijo: yo haré, ¿verdad?
yo haré esto, yo te cortaré la cabeza, yo haré esto. O sea, David sabía lo que tenía que hacer. La asignación de David ahí era derrotar al enemigo y destruir el ejército de los filisteos. Así que él lo dijo, él lo declaró, ¿verdad? Como decimos los latinos, ¿verdad? Eh, como dicen, yo no vengo porque puedo, sino porque puedo, vengo, ¿verdad? O sea, tú sabes a lo que vas. Cuando tú conoces a Dios y Dios te ha revelado cuál es el propósito en tu vida, tú vas a cumplir el propósito de Dios con seguridad. Entonces, en tu voz, tú tienes que declarar, yo voy a hacer esto. Bueno, hay veces que cuando yo estoy casando a las personas y veo lo que declaran ahí en el altar, digo, este cuate, ¿qué le pasa, no? Cuando dicen, yo voy a serte fiel y voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad, y luego dicen, no, yo pues voy a serte fiel todos los días de mi vida. Ah, sáquese. Perdón, pero ¿qué es eso, no? Tiene que decir ahí, yo voy a serte fiel con seguridad todos los días de mi vida, ¿verdad? Voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad. La esposa necesita oír eso. ¿Cuál es el propósito de que estés ahí en el altar comprometiéndote con tu esposa si no estás en serio? Entonces, cuando alguien conoce el propósito en su vida, lo declara con su voz, con la palabra de Dios, entonces desatas que ese propósito se cumpla, ¿verdad? Es muy importante eso. Tu voz tiene que portar cuál es tu asignación principal, cuál es tu llamado. Volviendo a la identidad, si tú no tienes segura tu identidad, tú no sabes cuál es tu llamado. Dices, oye, pues tú qué eres, no, pues yo soy como un pastor. No, ¿eres un pastor o no lo eres? ¿Verdad? ¿Eres un doctor o no eres un doctor? ¿Verdad? Si tú eres un doctor, tienes que decir, yo soy un doctor, Señor, ¿verdad? Yo sé qué puedo hacer como doctor. Entonces, cuando tú liberas, cuando tú tienes una revelación, tú vas a liberar el propósito de Dios en tu vida. Punto número 10, mis amados. Vamos un poquito más rápido porque se nos está terminando el tiempo. Entonces, tu voz porta el poder para avanzar hacia adelante, salir de las situaciones difíciles en las que te encuentres. Eso es muy importante. La palabra en inglés es breakthrough, pero muchas veces esta palabra breakthrough no se traduce bien, pero es tu voz porta el poder para avanzar. Hay muchas veces que te encuentras estancado. El pueblo de Israel se encontraba estancado ahí ya por 40 días. No sabían si iban a mandar a alguien a pelear con el gigante, no sabían qué iba a pasar, no sabían si iban a entrar en batalla con los filisteos, estaban estancados ahí. Pero David vino y habló una palabra y rompió con aquella situación, ¿verdad? Y logró traer un avance. Hay veces que te encuentras en situaciones en tu vida que son repetitivas y no sale adelante, no puedes avanzar, no puede haber un cambio, no hay una transformación. Pero cuando tú liberas la palabra revelada con autoridad, cuando tu voz porta la revelación de la palabra, liberas un poder que va a romper lo que tiene estancada aquella situación. Y entonces vas a poder avanzar hacia el siguiente paso, hacia el siguiente nivel. Vas a romper un ciclo para empezar otro. Eso es muy importante, ¿verdad? La sustancia de lo que tú estás hablando va a romper aquello que está limitando la liberación de lo que viene, de lo que Dios te ha prometido, ¿verdad? Así como Dios con su palabra también crea cosas, tú vas a crear un nuevo ambiente, vas a crear la siguiente etapa en la cual vas a poder moverte hacia adelante. Eso es muy importante, ¿verdad? David venía hablando rompimiento todo el tiempo. Tú dices esto, pero yo voy a hacer esto, ¿verdad? Dios, el Jehová de los ejércitos, va a traernos la victoria. O sea, él estaba siempre hablando rompimiento. ¿Cuánto tiempo? Sobre todo ahora con esto de la pandemia, ¿verdad? Es muy importante que distingamos. Una cosa es que hemos estado guardados en casa, pero no quiere decir que no estemos avanzando, porque la iglesia ha madurado, ha crecido, ha habido palabra, ha habido revelación. La palabra ha sido liberada y cosas están ya listas, solamente tenemos que entrar en ellas. Ahora es tiempo de avanzar, ¿verdad? Es muy importante que entendamos, después de conexión, vamos a estar preparando el regreso a la congregación, ¿verdad? ¿Cómo empezar
las dinámicas que otra vez vamos a traer a la vida pública y social en esa modalidad que tenemos ahora, que en la cual tenemos que tener precauciones, pero ya está libre la situación para que avancemos. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando la palabra. Toda la revelación que Dios nos ha dado los últimos meses, el último año, ya rompió con muchas cosas que estaban de patrones en la mente de la gente. Es muy importante que la mente ahora se renueve. Recomiendo mucho el libro del doctor Jonathan David, ¿verdad? De ¿cómo se llama? La mente que prevalece, pensamiento que prevalece, ¿no? Ese libro tienes que conseguirlo. Si no lo tiene, pídanlo. Lo deben de tener los pastores, en Mazatlán lo tienen, en Veracruz lo tienen, en Casas Grandes lo tienen, aquí lo tenemos. Y si no, les mandamos tenemos algunos ejemplares todavía, ¿verdad? La mente tiene que ser una mente que prevalece. Muy bien. El punto número 11. El punto número 11. Tu voz, cuando tienes una revelación de la palabra, porta la habilidad de traer esperanza y fe a las personas que están ahí cerca de ti, ¿verdad? Provocas un movimiento de esperanza para llevarlos al propósito de sus vidas. Eso es muy importante. Vamos al verso 32 para que veamos qué dice. Dice el verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¡Qué tremendo! Vean cómo David está trayendo esperanza al rey. Al mismo rey estaba desanimado. Pero David está trayendo esperanza. Tu voz, cuando tú tienes una revelación, cuando alguien tiene una revelación de quién es Dios, de quién es Él, de cómo están las situaciones, entonces va a poder tener una palabra de esperanza que va a liberar fe para que otros se muevan hacia los propósitos que tienen, ¿verdad? En el verso 51 vemos qué sucedió. Dice el verso 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, ¿verdad? Y dice el verso 52, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gad y Ecrón. Qué importante que la voz que David les habló en el verso 32 les trajo esperanza. Y cuando ellos vieron que la palabra que David estaba hablando se hizo realidad delante de sus ojos, ellos ya no dudaron y corrieron y persiguieron al ejército de Israel hasta que lo derrotaron, ¿verdad? Entonces tu voz porta esta esperanza que va a provocar un movimiento. Va a venir un avivamiento y va a provocar un movimiento de fe y de esperanza que va a mover al pueblo hacia cumplir sus propósitos. Qué importante que el pastor, los líderes, tengan siempre una palabra revelada que trae esperanza y que mueva a la iglesia hacia cumplir su propósito. Qué importante que un padre de familia, un esposo, una esposa, una mujer de Dios, un hombre de Dios, un joven que conoce a Dios, pueda, como David, liberar una palabra y toda la familia se pueda mover hacia adelante a cumplir el propósito por el cual Dios los ha unido como familia. Qué tremendo, mis amados. Y vámonos al 12 rápido, ¿verdad? Tu voz porta el poder de la victoria. Eso es muy importante, que tú sepas que lo que tú estás hablando cuando tienes una revelación de la palabra de Dios es que estás hablando lo que vas a ver que es la victoria. En el verso 54 dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Entonces David entró con la cabeza del filisteo a Jerusalén. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando hizo eso, estaba mostrando que él había logrado la victoria, ¿verdad? Es muy importante entender que tú puedes puedes liderar no solamente una victoria para ti en lo personal, pero también para los tuyos, para los que están contigo. Cuando tú hablas la palabra de Dios con revelación,
No, no como perico, pero porque entiendes, comprendes perfectamente, conoces la verdad del mensaje que estás hablando, ¿verdad? Entonces, cuando David trajo la cabeza a Jerusalén, estaba mostrando el final de esa etapa de terror, de miedo, y estaba también mostrando lo que ahora iba a venir al pueblo de Israel. Habían logrado la victoria en ese día. Se desató una fiesta, le compusieron cantos a David, ¿verdad? Wow, fue tremenda la victoria aquel día porque David estaba hablando con revelación. Bien, y el punto 13, ya casi nos acercamos al final, ¿verdad? El punto 13 es que tu voz porta la habilidad de llevar las cosas a su cumplimiento final, es decir, de terminar lo que se tiene que terminar. Una de las cosas que más me entristece a mí a veces en el ministerio es ver cuánta gente empieza cosas que nunca termina. A veces a mí mismo me ha costado llevar a nuestra congregación al cumplimiento de las cosas. Y proyectos como, por ejemplo, levantar una escuela es bien complicado porque no solamente hay que levantar un equipo de maestros y capacitaciones y el edificio y todo lo que requiere la estructura de una escuela, pero llevarla a que termine su cumplimiento, o sea, a que se lleve a cabo aquello que es, eso es muy difícil, a menos que tengamos una revelación de lo que Dios quiere, la asignación de Dios y cómo Él la va a liberar. Entonces hablaremos con una voz de fe, una voz profética que va a llevar las cosas a su cumplimiento. Y moveremos al equipo para que el equipo también crea y abrace, porque a veces para llevar a cabo el cumplimiento de una misión se requiere a todo un equipo de personas, unos con unos talentos y otros con otros talentos, que abracen la visión y vengan y colaboren en hacerla. A veces hay gente en las iglesias que dice, no, pues pastor, usted tiene una visión tremenda. No, le digo, ¿cómo que yo tengo una visión? Es una visión para todos nosotros. Mucha gente piensa que yo soy el que tiene que levantar las escuelas, yo soy el que tiene que hacer todo. No. La tenemos que hacer todos, pero la voz y la voz que tenemos desata esa fuerza para que todos se levanten a cumplir la misión, ¿verdad? Es muy importante que nosotros podamos hacer eso. Porque acuérdense, lo que hablamos se tiene que cumplir. Así como cuando he dicho Isaías 55:11, Dios habla su palabra y su palabra no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue hablada. Así también como nosotros hablamos la palabra de Dios, y pasa lo mismo. O sea, la palabra que tú hablas tiene que llegar a su cumplimiento final. No es que se queda como a la mitad o que va al 80% o al 90%. No. Es que se tiene que cumplir en su totalidad lo que hemos hablado. Ese poder se desata en la voz de aquel que tiene una revelación de la palabra que está hablando Dios, ¿verdad? Y que ahora está saliendo a través de su boca. Ay, qué tremendo está este estudio, mis amados. Yo sé que son muchos puntos, pero no los dejen ningunos. Uno por uno, revísenlos, estudienlos. Pídanle al Señor que venga una revelación a sus vidas para cuando ustedes hablen, no sean solo pericos repitiendo cosas, sino agentes de Dios poderosos para traer transformación. Y bueno, por último, el punto número 14 es el más importante de todos. Cuando tú hablas con revelación, tu voz, ¿verdad? Cuando tú hablas la palabra de Dios en tu boca, es tan poderosa como en la boca de Dios. O sea, lo que quiero decir es que cuando un hombre, una mujer tiene revelación de la palabra, entiende el contenido del mensaje de lo que Dios está hablando y la habla convencido de que es Dios, de que es verdad, es como si Dios mismo la estuviera hablando. Vean lo que dice el verso 47. Dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. O sea, David sabía que lo que él estaba diciendo, Dios lo iba a respaldar en su totalidad, porque sabía, Señor, tú me revelaste que esto iba a suceder.
Tú me estás mostrando los cielos abiertos. Yo estoy viendo que este filisteo es insignificante. Yo me estoy dando cuenta que tú eres más poderoso que ese gigante. Señor, tú me estás mostrando que tú estás ofendido con lo que ellos están diciendo. Tú me estás mostrando que el pueblo de Israel se va a levantar y va a hacer todo esto. Entonces, Señor, yo sé que cuando yo esté diciendo esto, estoy tan convencido, tan apasionado, tengo tal revelación que estoy seguro que cuando yo estoy diciendo esto es como si tú lo estuvieras diciendo. Entonces, lo que yo digo es tan poderoso como cuando tú lo estás diciendo, porque yo soy tu mensajero, yo soy, Señor, solamente tu siervo, así que tú hablas a través de mí y esto es tan poderoso como cuando tú lo dices y ¡pum! Entonces sucede. Eso es tremendo. Cuando Dios habla, las cosas pasan. Pero cuando un hijo de Dios, una hija de Dios tiene revelación y habla, también las cosas pasan de la misma manera que cuando Dios las habla. Así como cuando Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo, así también cuando tú dices, esto sucederá, eso sucederá. Aquí vemos que Dios cumplió todo lo que David dijo, todo lo que Elías oraba, todo lo que Jesús decía, todo sucedía porque era Dios hablando a través de ellos. Ellos tenían una revelación clara de quién era Dios, tenían un entendimiento claro de su palabra. Por eso debemos siempre estar estudiando la palabra, comernos la palabra, tomar la palabra del río, llevarla a nuestra boca, ¿verdad? Como dijo la escritura a Jeremías, cómete el libro, cómete el rollo que estaba ahí escrita la palabra. Comamos la palabra de Dios para que la palabra de Dios se revele a nuestras vidas, que la palabra de Dios nos revele todas las dimensiones del gobierno, del poder, de la autoridad de Dios, para que cuando hablamos la palabra no sea un juego de niños, sino sea el ministerio de los reyes y los sacerdotes que realmente necesita levantarse en la casa de Dios. Mis amados, yo creo que el tiempo es ahora. Estamos en ese tiempo en que van a suceder cosas tremendas, que se van a levantar hombres y mujeres como David, que van a poder tener la revelación de la palabra y hablarla y ver cómo suceden estas cosas tremendas, de esos 14 puntos que hemos visto, que van a suceder cuando de tu voz salga todo el poder que hay en la palabra que te ha sido revelada. Yo oro y pido en el nombre de Jesús que el Dios, el de los ejércitos de Israel, el Dios que es nuestro Padre, traiga sobre ti en esta mañana la revelación de esta palabra que estamos hablando y la revelación de toda aquella palabra que tú leas y toda aquella palabra que tú escuches, que te sea revelada en todo el contenido de su mensaje, para que cuando tú la hables y estés consciente y aprendas esta dinámica, que no sea una dinámica débil o repetitiva o una acción de juego de niños, sino que el hablar, el profetizar, el declarar la palabra en tu boca, tú ya entiendas que algo va a suceder, que cuando tú estés orando por tus hijos, que cuando tú estés orando por tu familia, que cuando tú te levantes a enfrentar al enemigo, tú estés liberando realmente el poder para destruir las obras del enemigo y ver la victoria y llevar a la gente que está al lado tuyo hacia el avance que continúa adelante en sus vidas. Cosas tremendas van a suceder en tu vida, en tu familia. Cosas tremendas van a suceder en la iglesia cuando todo el pueblo de Dios se mueva como un ejército. Cuando estoy yo liberando esta palabra, tiene que traer a toda la iglesia una respuesta como el pueblo de Israel respondió a lo que hizo David. Si tú sigues leyendo las escrituras, te vas a dar cuenta que David fue el primero en destruir un gigante, pero luego se levantaron todos los demás matando gigantes, porque todos los hijos de Dios son llamados a traer el reino de Dios a este mundo. En Lucas 10:19 dice, aquí yo les he dado poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Así que el tiempo de los temerosos, el tiempo de los apáticos, de los indiferentes, decía yo, el tiempo de los hipócritas y de los religiosos, ya se terminó. Es el tiempo de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios depende de que tú seas un hijo de Dios maduro, que creces en estatura, en madurez, que dejas las cosas de niños y ya no hablas como niño, sino que ahora te levantas para hablar la palabra de Dios revelada, lleno de fe y provocar cosas que cambian.
vas a provocar un movimiento, un avivamiento, van a empezar a levantar olas que van a levantar a otros y el reino de Dios se va a establecer aquí en la tierra a través de la iglesia, a través de los hijos de Dios. Mis amados, muchas gracias por su atención. Una vez más, con mucho amor, les comparto esta palabra sabiendo que la palabra ya está haciendo cosas en sus vidas. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo y que tengan una semana llena de experiencias, llenas de victoria, poniendo en práctica y por obra lo que hoy estudiamos y recibimos de Dios. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos con mucho cariño. Nos vemos en la próxima.